Está en Cali. Esta mañana estuve en el culto allá en Cali. Bien. Vamos, hermanos, con un tema que quiero compartir, no me va a demorar mucho. Tiene que ver con el legalismo bis antinomianismo. Hace 8 días yo en Cali quería compartir el tema sobre la justificación y santificación. Yo lo dejé a preparar, se dieron cuenta que no me fue posible, dado que estaba muy mal. Pero se pudo exponer y me di cuenta que de pronto no fue muy bueno acá. De todas maneras yo se los envié para que ustedes lo pudieran ver. Porque es muy importante que podamos entender nosotros lo que es la justificación y lo que es la santificación. Son dos doctrinas, hermano, que si bien es cierto, no se pueden mezclar esas dos doctrinas, tampoco se pueden separar. Y que hay un mal entendimiento, lamentablemente, en la cristiandad acerca de estas dos doctrinas, y eso precisamente nos lleva a estos temas del legalismo y antinomianismo. Es bien interesante porque todos de alguna manera hemos estado en uno de los dos. Ahora, ¿por qué este tema de legalismo y antinomianismo? ¿Y por qué quería yo que estuviéramos muy claros en esa doctrina de la justificación y de la santificación? Precisamente el año pasado, tanto en Cali como en Tuluá, hubo unos hermanos que estaban en ambos lados. Por una parte me decían que estaban inseguros de su salvación, que veía que no daban la talla, y entonces creían que no eran salvos. Y hay muchas personas, yo no sé si usted se ha sentido de esa manera. Hay algunos predicadores que hacen sentir, o hacemos sentir muchas veces, yo lo he hecho, a las personas como que no son salvas. Y entonces esas personas se esmeran en tratar de ser creyentes, tratar de vivir una vida que agrade a Dios, y sin darse cuenta entran en una especie de legalismo. Por otra parte, cuando las personas llegan a un claro entendimiento de lo que es la justificación, y más que todo en esta parte donde estamos nosotros, en la reformada, fácilmente se puede llegar, hermanos, a malentender esa doctrina de la justificación sin tener en cuenta la doctrina de la santificación, y comenzamos a vivir unas vidas que no tanto agradan a Dios. Y entonces decimos que estamos seguros de la salvación, que eso nadie me lo va a quitar, y aunque eso es cierto, pero entonces vamos a vivir unas vidas que realmente terminan no agradando a Dios. Entonces ahí donde está el peligro. Así que un mal entendimiento de la justificación y de la santificación nos lleva a ser o legalistas o antinomianos sin darnos cuenta, o quizás sí dándonos cuenta. Así que yo quiero que tratemos ese tema como para aclarar un poco más. A manera de introducción, entonces, quiero definir. Voy a traer una definición y luego miramos algunos pasajes de estos dos puntos. Arranquemos definiendo el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Bueno, ya la palabra viene de algo legal o de ley. Entonces, siempre que pensemos en legalismo, tiene que ver con la ley o con algo legal. Legalismo es entonces la actitud del corazón que afirma que podemos ganarnos el favor de Dios y la salvación por nuestra obediencia, obras o méritos. Esa es la parte legalista. Decir o afirmar o tener una actitud, un pensamiento de que yo puedo ganar el favor de Dios con lo que yo hago. Y lamentablemente eso es lo que nos ha enseñado la iglesia tradicional católica. Y lamentablemente eso fue lo que yo aprendí también en un buen sector del cristianismo, pretendiendo que Dios de alguna manera mira mi actuar, y dependiendo mi comportamiento y mi conducta, yo gano el favor de Dios. En ambos sentidos, bien sea para alcanzar la salvación o bien sea para alcanzar un favor de Dios. De hecho, cuando yo miro mi vida cristiana, yo fui demasiado legalista, porque yo recuerdo que yo trabajaba y me esforzaba y hacía las cosas no tanto porque quería agradar a Dios, no tanto porque quería someterme a la voluntad de Dios, sino más bien porque yo quería ganar el favor de Dios.
Y me acuerdo muchos años atrás, que una vez estábamos para recibir el año nuevo y yo me entré a orar a mi pieza a las 11:30 de la noche y salí a la 1 de la mañana del otro año. Después, yo picándomela de muy espiritual, y yo le hice y le demostré a mi familia y a mucha gente que yo era muy espiritual. A mí no me importaba dar el feliz año, sino que era el Señor el primero que le daba el feliz año. También recuerdo que yo hacía ir a la iglesia todos los 24, los 31 a culto. De hecho, a las 11:30, si habíamos 200 personas, recuerdo tanto en una iglesia, ahí éramos como 300, pero habían apenas unas 200 personas. Al final me quedé con 50, porque a las 11:30 de la noche todos fueron desfilando para darle el feliz año a su familia, y yo me quedé con 50. ¿Y qué hicimos con esos 50 al final? No, pues tan orgullosos nosotros, porque le dimos la bienvenida al año en la iglesia, orando, cantando al Señor, y los demás eran unos carnales que se han ido con sus familiares. Entonces, yo era ese tipo de personas que ayunaba, me iba a ayunar 3 días para pedir la unción, buscar el favor de Dios, y de esa manera yo decía que era que Dios veía mi esfuerzo y entonces yo podía ganar. Dios me tenía que respaldar en la predicación, me tenía que respaldar en la iglesia. Y ahora que estoy a este lado me doy cuenta que era demasiado legalista. Sin darnos cuenta, muchos de nosotros hacemos así, estamos en la vida cristiana y pensamos que si doy para la obra, Dios me abre los cielos, porque así es que enseñan por ahí, que si doy diezmos, que si doy ofrendas a la iglesia, entonces Dios está comprometido a respaldarme, que si oro bastante, Dios tiene que respaldarme, que si vivo una vida santa, Dios tiene que respaldarme. Es decir, de alguna manera somos en ese sentido legalistas. La palabra legalista es ese, que mi esfuerzo va a hacer que Dios me atienda, mi entrega, mi dedicación. Ahora usted dirá, pero entonces eso es malo. Ahora vamos a mirar bien eso, porque ¿qué puede hacer usted, hermano? ¿O qué puedo, dice la misma Biblia, darle a Dios para que Él me lo recompense? Eso hay que tener un cuidado, porque muchas veces entramos ahí. Ahora, ¿qué es la parte antinomiana? La parte antinomiana viene del griego, que es contra la ley. La palabra anti, pues sabemos que es no, nomos, de ley. Entonces, si un antinomiano es el que está ahora en contra de la ley, o digámoslo de esta manera, en contra de su esfuerzo, en contra de su obra. Es la actitud y la enseñanza de que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecer su santa ley. Ahora, no sé si usted está notando esto. El legalista cree, descansa en lo que él hace para ganar el favor de Dios. El antinomiano, y viene de ahí, de un mal entendimiento de la justificación. El antinomiano, ¿qué es lo que él hace? Él dice, pues Jesús en la cruz lo pagó, lo hizo todo. Yo ya no tengo que hacer nada. ¿De qué me sirve? Y note que es como el otro lado. ¿De qué me sirve esforzarme si Dios no va a ver nada esfuerzo en mí porque soy pecador? Todo lo que hago está manchado, y es verdad. Entonces, ¿para qué me esfuerzo si no voy a cambiar, no voy a mejorar, no puedo? Pero entonces él cree, el Señor en la cruz ya hizo una obra por mí, ya me justificó. ¿Para qué me esfuerzo a orar? ¿Para qué me esfuerzo a ir a la iglesia? ¿Para qué me esfuerzo a dar? ¿Para qué me esfuerzo a evangelizar? Sencillamente Dios ya lo hizo todo. Yo no podía y Él lo hizo todo. Entonces vive una vida en contra de la ley, en contra de la voluntad de Dios. Otra definición aquí que tengo un poco más larga. El legalismo es la insistencia de que una persona es aceptada por Dios con base a su cumplimiento de la ley. Note eso. El legalista cree que él es aceptado porque cumple la ley de Dios. Enseña que somos declarados justos ante Dios por nuestra propia observancia de la ley divina o de las reglas y normas creadas por el hombre. Otra vez, el legalista, y es lo que le estoy diciendo acá, dice que es aceptado por lo que él hace. Dios me acepta por lo que yo hago. Si oro mucho, me acepta Dios. Si soy muy santo, Dios me acepta más. Es más, hay una diferencia entre mi hermano y yo. Yo oro más, así que yo soy más privilegiado delante de Dios. Él ora menos. Entonces, esa es la parte legalista, y usted sabe que eso lo tenían los fariseos, que el Señor tiene que venir a enfrentarlos.
Definamos más antinomianismo. El antinomianismo, que es la otra parte, afirma que Dios no requiere que el creyente obedezca la ley moral de Dios. ¿Ve que esto es lo contrario? Dios no requiere que se obedezca la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. En su forma más extrema y perversa, el antinomianismo permite una conducta inmoral basada en la indulgencia de la gracia. Entonces, ¿qué hace el antinomiano? Otra vez, ya el Señor me salvó, yo no podía salvarme, Él me salvó. Eso lo tiene claro. El antinomiano tiene clara la justificación. Lo que el antinomiano no tiene claro es la santificación. Y tiene tan clara la justificación que él dice, el Señor ya me perdonó, el Señor ya me salvó sin yo hacer nada. Así que el que me salvó, Él me va a llevar a la gloria. Y yo no tengo que hacer nada. Así que usted puede ver, a ver, conocí por lo menos 2 iglesias antinomianas. ¿Usted conoció alguna? Creciendo en desgracia, le digo yo. O normalmente llamada Creciendo en Gracia. Pastores, hermanos, que yo me llegué a dar cuenta que en el Hotel Intercontinental hicieron una fiesta y a las 2 de una reunión con toda su iglesia y terminaron tipo 9:30, 10 de la noche, y a las 11 de la noche los mismos del hotel decían que entraron unas mujeres de la clase nocturna de la noche y se acostaron con los pastores y todo eso allá. Y si usted le pregunta, ellos decían, no, nosotros somos ya salvos, somos justos, eso no se quita, ya nos santificó. Ahora vamos a mirar los pasajes que ellos miraban. Así que no nos afecta para nada si somos adúlteros, fornicarios, hacemos lo que sea, robamos dinero, eso ya no nos afecta porque ya nosotros somos salvos. Salvo siempre salvo en ese sentido. Conocí otra iglesia también, muy parecida a esa iglesia. Yo me quedé aterrado y me asusté porque me invitaron a Bogotá y yo fui a jugar fútbol, y jugando fútbol vi como muchos líderes de la iglesia echaban madrazos. Decían mentiras, vulgaridades, y yo me asustaba y yo le decía al pastor, ¿qué pasa aquí? Y le decía, ¿usted por qué se asusta? ¿No es que nosotros somos malos? Y decía, pero si el Señor ya nos salvó, sí, ya somos justos, Él pagó nuestras deudas de nuestros pecados, Él nos perdonó, pero ¿por qué esa conducta? ¿Y cuál es el problema? Me decía, ellos ya tienen la fe en su corazón, ya son salvos, pero mire cómo viven, ¿y qué importa? ¿Acaso van a cambiar? Ellos no pueden cambiar. Y entonces, ¿qué iglesia es esta? Y yo me asusté. Pero hay muchas personas. Hermano, déjeme decirle lo siguiente, y yo sé que no solo soy yo también caí en este antinomianismo. De hecho, comenzando este año le decía al Señor que me librara todavía, porque todavía tengo mucho antinomianismo en mi vida. De verdad que sí. ¿Por qué? Cuando yo vine del ala arminiana, otra vez, él tendía a ser muy legalista. Y era legalista conmigo porque el que es legalista lo es con él y también con los demás. Es decir, trabajaba para la bendición de Dios. Yo les decía a ustedes que estuve en una iglesia donde todos los días yo oraba 6, 7 y hasta 8 horas diarias. ¿Y todo por qué? Para que Dios bendijera a la iglesia, bendijera el ministerio. Cuando vine a la fe reformada y conocí la justificación y se me clarificó el tema tan bonito, déjeme decir que comencé a perder. Y yo ya no soy una persona que ore como antes oraba. Y yo me avergüenzo y me arrepiento. Y yo digo, Señor, ¿por qué ni evangelizo como antes evangelizaba? Ni oro como antes oraba. Obviamente la iglesia me predico y me empeño en todo esto. Pero ¿por qué hay una debilidad en mi oración? Y entonces yo pensaba y le digo a Dios, lo que pasa es que antes, Dios mío, yo oraba con un propósito. Y mi oración era para que tú hicieras crecer la iglesia. Yo oraba, Señor, para que tú me bendijeras. Ahora mi oración es para rendirme a tus pies. Ahora mi oración es para que tú trabajes en mi vida. Como que no tengo un argumento, como que no tengo una visión de cambio, digámoslo así. Es decir, allá yo oraba para que Dios viera eso y me respaldara. Y aquí digo, Señor, tú lo haces todo. Tú eres soberano. Ore o no ore, tú vas a trabajar. Entonces he perdido comunión con Dios. Así que he sido antinomiano. Mucha gente que conozco así, yo sé que aquí no pasa, pero en Cali hay algunos hermanos y si me están escuchando, arrepiéntase, que fácilmente pasa el año y ya no son como antes, cuando estaban allá en la iglesia de la prosperidad, daban hasta primicias, el diezmo lo daban, la ofrenda, todo, ahora que llegaron a la reforma, a veces ni dan, es decir, son tan relajados, pero yo digo, Dios mío, ¿qué pasa?
Entonces, ese es el riesgo y ese es el peligro, hermanos, de no entender y tener una claridad en estas doctrinas de la justificación y de la santificación y saber que ambas van de la mano. ¿De dónde vienen estas dos ideas del legalismo y del antinomiano? Ya lo dije, de un mal entendimiento de la doctrina de la justificación y de la santificación. De tal manera que si usted todavía no ha visto esos videos, debería verlos, volver a verlos. Tener muy claro lo que es la justificación y la santificación, porque de ahí viene el antinomianismo y el legalismo. Quienes creen entonces en una salvación sinergista, como lo hemos visto allí, por lo general tienden a ser legalistas. ¿Qué es salvación sinergista? Sinergia de dos, o trabajando en cooperación. Hay personas que creen que la salvación es cooperación, es decir, que Dios nos salva, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. He escuchado pastores que dicen, Dios puso al Hijo, puso su gracia, nosotros ponemos nuestra fe, y creen que la fe es de ellos mismos. Es decir, algo tengo yo que poner. El último pastor de la última misión donde yo estaba, él hablaba de que había un 50 y un 50, es decir, Dios pone una parte y a mí me toca poner la otra. Y eso, hermanos, la mayoría de las iglesias arminianas tienen ese pensamiento. Ellos dicen que en cuanto a la salvación, Dios dio la posibilidad de salvación para todo el mundo. Es decir, la salvación en Cristo es una posibilidad para toda la raza humana. Pero ¿quiénes van a ser salvos verdaderamente? Aquellos que la agarran, aquellos que trabajan, aquellos que hacen una obra. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la parte, hermanos, del legalista, que él cree que tiene que hacer algo. Es una expresión, los que creen, los antinomianos, ellos creen entonces en una salvación monergista y por eso tienden a ser antinomianos. ¿Qué es la salvación monergista? Todo es de Dios, mono de uno. Sinergista es varios operando, entonces ahí entra el hombre. Ahora, la salvación realmente es monergista, uno solo. Dios es el único que opera la salvación. Y por esa razón, entonces algunos, al no entender bien qué es lo que significa Dios operando en la salvación, entonces ellos, al desplazar los medios de gracia, porque no entienden que si bien es cierto que la salvación es monergista, Dios actúa por medios, hay unos medios. Es decir, nosotros creemos en la justificación por la sola fe, ¿verdad? Por la sola fe. Pero realmente la salvación no es por la fe. La salvación es únicamente por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando decimos salvación o justificación por la sola fe es el medio. La fe es el medio. Es decir, si la obra es de Dios, es cierto, pero Él la da a través de un medio, y ese medio es la fe. Así que el Señor requiere fe de aquellos que van a salvar. Pero ¿cómo les da la fe? Cuando Él les da la regeneración, como lo hemos visto acá en el cartel que teníamos anteriormente acá. Pensé que estaba... No, tranquilo. Entonces, ese es el punto, hermanos, que la gente malentiende la salvación monergista. Entonces dice, Dios ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer absolutamente nada, no entendiendo que Dios usa los medios. Es decir, si bien es cierto que la salvación es de Dios, dice que la gente debe creer y debe arrepentirse. Por eso predicamos nosotros fe y predicamos arrepentimiento. No porque la persona tenga una fe propia como una obra, sino que la fe es la respuesta a que Dios eligió a esa persona y lo regeneró. Y se arrepintió como una capacidad que Dios le dio, y en ese sentido es monergista la salvación. Lo que hacemos nosotros, hermanos, es un resultado de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Es decir, David le registra que el hombre estaba muerto espiritualmente en su delito y pecado. Y esa parte muerto espiritual es que no podía hacer absolutamente nada espiritual. Nada. Ahora, cuando Dios le da la vida, ahí es donde Dios actúa y es monergista. Dios es el único que puede dar vida. Cuando Dios le da vida a una persona, a partir de ahí la persona va a reaccionar porque tiene vida y puede actuar en fe y en arrepentimiento. Un escritor dijo lo siguiente, es que no recuerdo bien, creo que fue Timothy Keller, dijo, la verdad es que el legalismo y el antinomianismo no son polos opuestos. Estábamos tratando de ver que son polos opuestos. Dice, no,
no son polos opuestos en un espectro, sino dos cabezas en el cuerpo del mismo monstruo. Dos cabezas en el cuerpo del mismo monstruo. Él dice, el evangelio no es un punto intermedio entre ambos males. El evangelio en realidad es algo totalmente diferente y las implicaciones de esto son inmensas para la vida cristiana. Entonces, este autor ve precisamente tanto el legalismo como el antinomianismo como un solo monstruo, pero que tiene dos cabezas, porque apuntan a lo mismo, hermanos. Van en contra, en este caso, de la gracia de Dios. Él dice que el problema del legalismo es que no se considera tan mal, una persona no se considera tan mala y cree que puede aportar algo a la causa de Dios, que no todo es por gracia. Ese es el problema del legalista. Otra vez, sé que son palabras un poco difíciles, pero hay que usarlas. Legalista de ley. Es decir, el legalista dice que él actúa, tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios. No descansa en la gracia de Dios absoluta, sino que cree que él tiene que poner algo. Mientras que el problema del antinomiano es que al dejar todo a la gracia de Dios, cree que él no es responsable de nada en cuanto a lo espiritual. Y entonces, muchas personas pueden decir, ¿y por qué no vino al culto? No, porque no me sentí bien ir. ¿Y por qué no se obligó a venir? No, porque eso es de Dios, yo no tengo que hacer nada. ¿Y por qué no oró? No sentí orar. ¿Pero por qué no se esforzó? No, porque si me esfuerzo es mi obra. Dios tiene que producir en mí el querer y el hacer. Note cómo se usan textos de la Biblia para, de alguna manera, justificar esta parte antinomiana. Yo no sé cuál es más peligrosa, hermanos, de verdad. Porque, y otra vez, estas dos se dan prácticamente tanto en la parte de la reforma como en la parte de aquellos que no son reformados. Los que no son reformados, por lo general, son legalistas y ellos se condenan. Y el legalista, hermanos, y yo veía el año pasado algunos diciendo, pastor, es que yo me miro y veo que yo no doy la talla, es que yo como que me quedo, es que tanto pedirle perdón al Señor por esa tendencia y no la puedo vencer. Y como no la puedo vencer y sé que no puedo, ¿sabe qué? Hasta creo que no soy salvo, creo que no soy de los escogidos. Pero entonces, ¿ese pensamiento a dónde va? Está sacando los ojos de Jesús y los está poniendo en él. Y se está mirando tan perverso en esta parte de la justificación, cuando no debería de ser así. El creyente verdadero tiene que sacarse de sí mismo y poner la mirada en Jesús y entender que él fue justificado y perdonado no por nada en él, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Veamos nosotros en el tema de hace 8 días de la justificación, que somos justificados de dos maneras. Una, Cristo en la cruz muere perdonando nuestros pecados, pagando la deuda de nuestros pecados, quitando la culpa con su sangre, con su muerte. Pero veamos también que hay una imputación de la justicia de él que nos es acreditada a nosotros, que nos es imputada. De tal manera que ser justificados no tiene nada que ver con mi conducta, no tiene nada que ver con mi comportamiento. Entonces yo no puedo enredar la justificación con la santificación. Si usted ya está seguro de la justificación, usted ya es salvo. Y usted, cuando llegue delante del Señor, así yo lo hago. Y yo les enseño de esta manera. Cuando yo llego en la oración delante de Dios, yo le digo, mi Padre, aquí estoy. Y estoy delante de ti y vengo en los méritos de tu Hijo Jesús. Porque si fueran mis méritos, entonces me echo una miradita. Señor, yo he mentido, yo he tenido malos pensamientos, he tenido malas miradas, me he enojado. Dios mío, si fuese así, tú no me recibirías. Si tú me miraras a mí, jamás me recibirías. ¿Por qué? Porque soy muy depravado, soy muy malo. Por eso yo vengo a ti en el nombre de Jesús, en la obra de Cristo. Entonces yo ya sé que soy justificado por la obra de Jesús y ahí estoy seguro de mi salvación. Y así cometa el peor de los pecados, yo estoy seguro de mi obra, la obra de la salvación de Cristo en mi favor. Una señora escribía algo por el WhatsApp, por el Facebook, y yo lo leí esta mañana, hablando acerca de Steve Lawson, que se dejó hace rato eso por allá, pero ella podía como enviar unas palabras y decir, Steve Lawson
Nosotros sabemos que usted es un hombre de Dios, que usted es un hijo de Dios, que pasó por un mal momento, pero usted está seguro de su salvación porque el Señor lo eligió a usted y usted ha sido justificado a pesar de todo lo que ha pasado. Y me gustó eso porque es así. Nosotros no podemos condenar a una persona por un pecado porque el Señor nos ha justificado, nos ha perdonado y eso no por nada en nosotros. Otra cosa es la parte de la santidad. Ya en la parte de la santificación, obviamente allí sí es diferente. Y llegamos delante del Señor y yo tengo que decirle, Señor, yo debí ser mejor, pero te fallé. Yo miro que te fallo, Señor, y perdóname porque yo otra vez tengo que luchar con este mismo pecado. Y entonces esa carga de ese pecado que le pido perdón al Señor diariamente por él, no es una carga que va a afectar mi relación con Dios porque sigo siendo su hijo, pero sí afecta mi comunión con él a diario. Este ya es la parte de la santidad que tenemos que mirar, que tenemos que considerar. Es decir, yo primero me acerco al Señor en el área de la justificación. Yo ya soy limpio, ya soy perdonado y tengo la fe porque así lo dice la palabra, soy hijo de Dios. Pero ahora vengo en la parte de mi santificación, que he quebrantado en mi relación con el Señor, porque he pecado, porque le he fallado. Entonces, Señor, dice tu palabra que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y ahí es donde yo vengo y digo, Señor, ayúdame a crecer, Espíritu Santo, ayúdame a mantener el pecado a raya y a crecer y a avanzar. Y le decía al Señor, y este año, mi Padre, yo quiero parecerme más a ti, ser más santo cada vez. Entonces, usted se da cuenta, si uno tiene claro estas dos cosas, hermano, uno no anda condenándose. Yo no me condeno, yo dejé de condenarme hace mucho rato. Yo ya no me condeno, porque estoy seguro de mi salvación. Pero en la parte de la santidad y mi comunión con Dios diariamente sí tengo que revisar y pedirle a Dios que me ayude, porque sin duda que le he fallado. Entonces, teniendo bien claro eso, pues ya no somos ni legalistas ni antinomianos y miramos a las personas ya de una manera diferente para poderles ayudar. Entonces vamos con la primera parte, el legalista. Va a tomar primero la parte legalista y luego miramos la antinomiana. La parte legalista, al no tener claro el concepto de la justificación, por eso otra vez esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué soy justificado? Nada en usted. ¿Por qué soy justificado? Porque Cristo en la cruz pagó la deuda de todos mis pecados y la justicia que yo no tenía, Él me la imputó a mí, me la dio. ¿Qué es eso? Yo no pude cumplir la ley. Cristo cumplió la ley perfectamente y ese cumplimiento de la ley de Cristo me lo imputó a mí. Así que yo aparezco delante de Dios en la doctrina de la justificación con una deuda pagada porque Cristo en la cruz murió y pagó mi deuda. ¿Ven? Aparezco delante de Dios con una deuda pagada. Todos mis pecados pasados, presentes y futuros, aún los futuros, y esto es lo que muchas veces no entendemos, pero así está en la Biblia, fueron perdonados por Cristo en la cruz. No a todo el mundo, al que tiene fe, al que cree esto. Fue perdonado totalmente. Aparece delante del Señor como que todos sus pecados ya fueron condonados, fueron cancelados. Pero luego, la ley de Dios que tú no pudiste cumplir y que yo no pude cumplir, Jesucristo la cumplió perfectamente, entonces se me imputa a mí. Aparezco con un récord de justicia, pero no es mi justicia, es la justicia de Cristo, que me la imputó por la fe. Yo creo eso. Entonces yo delante de Dios estoy bien. Pero otra vez, todo esto es por imputación. Digámoslo de esta manera, es un traje que me pusieron encima. Es un vestido blanco que tengo ahora y que Dios me ve, y ese vestido es Jesucristo. Pero cuando se me levanta el vestido, ¿qué van a ver en mí? Impurezas, pecados, la suciedad, la corrupción se me va a ver. Ahí es donde tiene que entrar entonces la doctrina de la santidad para arreglar eso hasta el día que venga el Señor. Y algo que yo enfatizaba en Cali después de ver el mensaje y que lo traigo ahora, no sé si ojalá lo vuelva a ver yo, me quedó claro un punto acá y es este. Nosotros venimos del primer Adán y ese primer Adán nos dio toda la contaminación. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Pagó mi deuda de ese primer Adán en la justificación. Muere en la cruz, paga mi deuda de ese primer Adán, eso me justifica, pero eso es la justificación. Pero en la santificación,
y yo sé que usted lo vio, es que ahora el Señor, después de justificarme, de perdonar mis pecados y de imputarme su justicia, en la santificación es que ahora me lleva a que sea conforme al segundo Adán, que es Jesucristo. ¿Ven? ¿Soy salvo aquí? Claro que ya soy salvo. Cuando yo creo, cuando una persona cree que Jesucristo en la cruz del Calvario murió por sus pecados, se apersona de eso y él puede decir, sí Señor, yo he sido tan depravado, tan pecador, pero Cristo en la cruz pagó la deuda de mis pecados, y cuando cree que Jesús vivió una vida justa, pura y santa, y que ese cumplimiento de la ley, esa pureza, se le es imputada por la fe a él, cuando él puede creer en esto, él es justificado. Pero tan pronto él entiende esa parte de la justificación, ahora la Biblia le plantea la doctrina de la santificación, que es llegar a parecerse a Jesús. Es decir, la iglesia debe ahora comenzar a vivir una vida que cada día se parezca más a Cristo, y mientras se parece más a Cristo, va siendo santo, va siendo santificado. Esa es la parte que necesitamos tener. Entonces el legalista, otra vez, al no tener claro el concepto de la justificación y confundirlo con la santificación, cree que no es capaz y se vuelve cruel consigo mismo y con los demás, al punto de abandonar su fe y vivir lleno de condenación. Yo vivía lleno de condenación. Vamos a mirar, hermanos, los textos que él malentiende. El legalista tiene unos textos que malentiende. Yo traje solo dos pasajes que él malentiende. ¿Cómo sabemos que una persona es legalista? Dice que es cristiana, pero es legalista. Él malentiende Hebreos 12, 14. Y ahí estoy yo porque yo los malentendía. ¿Y qué dice Hebreos 12, 14? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué hace el legalista? Como no entiende esta parte, vamos a ver si la entendemos, pero como el legalista no la entiende, entonces él dice, yo tengo pecado, yo cometí este pecado, yo tuve este mal pensamiento. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo sí, me voy a condenar. O lo peor, mira a los demás y les ve ciertas fallas. No, usted no es puro, usted no es santo, usted no está caminando acorde a Dios, a lo que dice su palabra. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Y entonces nos damos palo con esto. Yo me daba mucho palo con este pasaje. Señor, tú dices, o sobre todo con Efesios 5:25, que el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, y me miraba yo y decía, pero yo no soy tan puro, pero yo no soy tan santo, porque la verdad es que solo tú te conoces. Tú vienes aquí, y tan bonito, y cantamos, y yo estoy aquí y predico, pero ¿acaso usted sabe la cantidad de malos pensamientos que vienen acá? La gente se asusta cuando yo digo que tengo malos pensamientos. Yo también puedo ver una muchacha muy bonita por ahí, y se me puede inclinar y me voy, el ojo se me va, y tengo que corregir. Pero usted es un pastor. No, yo soy un ser humano como cualquiera, con las mismas debilidades que tiene cualquier hombre. Yo tengo malos pensamientos, yo también cabilo muchas cosas, también he tenido deseo de matar a alguien. ¿Cómo así usted es pastor? Y soy un ser humano. Si alguien dice que no es así, entonces es un hipócrita. Pero ¿quién conoce eso? ¿Quién conoce la mente? Solamente Dios. Entonces cuando usted va a la oración y usted va con todo eso encima, y usted va a orar, a presentarse ante ese Dios, y usted dice, sin santidad nadie verá al Señor, pues yo no soy tan santo. Entonces, yo me condeno. ¿Cuál es el punto aquí, hermano? Por eso, la doctrina de la santidad es muy preciosa, y la hemos visto la vez pasada acá, y es que yo no sé John dónde se llevó, lo puso por allá, ¿dónde está allá? Tratemos de ponerlo por aquí. Pero esa doctrina de la santidad, habíamos dicho que tiene tres aspectos. Hay una santidad inicial, o se llama una santidad posicional. En esa santidad posicional, hermano, ¿cuándo la recibimos? En el momento de que somos justificados. Ojo con esto, porque esa santidad posicional es la que está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. No está hablando de una santidad que tal vez yo logro. De hecho, la santidad no la logramos nosotros.
De hecho, la santidad es el resultado de la justificación, de una santidad posicional. Cuando alguien ha sido justificado, y hablo con los que ya venían en el tema que veníamos anteriormente, cuando alguien ha sido justificado, él ha sido santificado, tiene una santidad posicional, es decir, ha sido separado para Dios. Y con esa santidad, sin esa santidad, nadie verá al Señor. Ahora, la Biblia nos habla de santificarnos, claro que sí, y debemos procurarlo, pero entonces ya sin ese temor de que me voy a condenar. Otro que mal se entiende, y estoy poniendo con los cuales yo me daba palo, es Mateo 7, 21 al 23. Ahora vamos a leerlo y vamos a pensar en ese versículo. Mateo 7, 21 dice, note, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí hay un legalista, perdón, estamos hablando del legalista. Aquí está ese legalista que él decía, Señor, tu palabra dice que no todo el que te dice, Señor, yo te digo, Señor, pero no todo el que te dice entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando me miro me doy cuenta que yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo no estoy ahí. Y me daba palo. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, y entrar otra vez por tener un mal entendimiento de lo que es la justificación y la santificación. Me volvía prácticamente como muy legalista. Y fuera de eso dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Uy, pero yo he visto muchos que profetizan. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo mismo eché fuera demonios muchas veces. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe que yo imponía las manos y había milagros? Pues no sé hasta qué punto pudiera ser así, pero por lo menos muchas personas decían que cuando yo les ungía con aceite que se sanaban. ¿Qué es esto? Yo decía. Entonces uno pudiera decir, pues todo esto lo hice en el nombre del Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el legalista? Estamos en la primera parte legalista. Él va a decir, pues Señor, yo te llamo Señor, pero como me miro y veo que no estoy haciendo tan bien la voluntad tuya, entonces me condeno y ese texto me cae encima y con ese me doy palo. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no sacar textos fuera de contexto y entender. Este pasaje aquí se encuentra directamente relacionado con los falsos. No está hablando de la iglesia. Cuando usted lo mira, en Mateo capítulo 7, versículo 15, comienza a hablar de que un árbol no puede dar un árbol malo, no puede dar fruto bueno. Y entonces ahí uno comienza a mirar y todo lo que tiene que ver es con los falsos. De esta gente que está aquí, que en el nombre de Jesús hace cosas, pero ellos nunca hicieron la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor aquí? Ellos no caminaron, digamos, porque Dios los llamó a una salvación o los escogió. Por eso Él dice aquí, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay gente que no es regenerada, gente que no tiene nada que ver con la iglesia, pero están dentro de la iglesia, aún son predicadores. ¿Sabe usted que hay iglesias enteras? Hay pastores que no son del Señor. Pastores que están ahí, tal vez porque ellos dijeron, esta es la oportunidad que necesitaba para tener dinero. O de pronto, yo quiero ser famoso y por eso me meto por ahí. No, amado hermano, todas las personas que se metan a ser pastores o a tener iglesias o a dirigirlas, y así les puede ir bien y pueden tener éxito y fama y todo lo que sea, pero si Dios no los llamó y no son regenerados, van para el infierno. Ahí están, son hacedores de maldad. Porque aquí se trata de un llamamiento que el Señor haga. Muy importante esa parte. Entonces se malentiende eso. Textos entonces que debería comprender el legalista. Y aquí hay uno, Gálatas 2:16. Debería tener claro. Ahora tú y yo lo tenemos claro porque ya estamos en este lado, pero eventualmente deberíamos de mirarlo. Cuando de pronto tiene alguna inseguridad de la salvación, debería de mirarlo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, por lo que haga. El hombre no puede ser justificado por lo que él hace, sino por la fe de Jesucristo. ¿Cómo fuimos justificados? Por la fe en Jesucristo. Y no es una fe humana, es una fe que el Señor nos dio a nosotros. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nadie puede decir que fue justificado porque aportó algo. Ni siquiera, hermano, su fe o su arrepentimiento, no.
Eso no es de nosotros. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, absolutamente nadie. Entonces, tenemos que entender que la justificación, para ya no ser, en este caso, legalista, tenemos que entender que la justificación es una obra de Él y que no hicimos nada. Eso tenemos que tenerlo claro. Y que esa primera parte de la santidad tampoco hicimos nada, Él no la dio porque hace parte de la obra de la justificación. Y otro texto que debe tener claro, que debería entender, Romanos 5, 1, 2, y luego salto al 8, 10. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe. Note que este conecta con Romanos 4, 25, que dice que Jesús resucitó para nuestra justificación. Hermano, el tema de la justificación es supremamente importante que tú y yo lo entendamos. Demasiado importante. Es decir, el apóstol Pablo en toda la carta a los romanos solamente le interesa hablar de ese tema. En la carta a los Gálatas solamente le interesa hablar de ese tema, porque es el tema que no se conoce. Y como no se conoce, la gente o es antinomiana o es legalista. Por eso él dice, y Romanos 4:25, el Señor fue resucitado para nuestra justificación. Y luego dice el verso 1 del 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Oh, que esta paz es la reconciliación que tenemos, porque antes éramos enemigos, pero al haber sido justificados ahora tenemos paz para con Dios. Cuando yo oro al Señor le digo, Dios, yo puedo venir en paz contigo, no por mis pecados que haya cometido ahora, sino por la obra de Cristo en mí, que me perdonó y me limpió y me justificó. Yo soy justificado y por eso tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo es la esencia, hermano, de mi relación con Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes. Dice que estamos firmes ahí, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Saltemos al 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora note acá, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Nosotros los creyentes ya estamos justificados, ya en la sangre de Jesús, es decir, en su muerte. Ahora dice, por Él seremos salvos de la ira, por el hecho de que ya estoy justificado, voy a ser salvo de esa ira de la que hablábamos esta mañana nosotros en el mensaje. Luego dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Otra vez, esa reconciliación es por la justificación, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo nosotros vamos a dejar de ser legalistas con nosotros mismos o con los demás? Cuando entendemos que el Señor ya resolvió ese problema. Muy importante que nosotros veamos eso. Ahí. Entonces, hay que tener claro la justificación para no ser legalista. Ahora, miremos la parte antinomiana. Al no tener claro el concepto de santidad, ahora, no sé si lo notó otra vez, ¿de dónde viene el legalista? No tiene claro el concepto de justificación. ¿De dónde viene el antinomiano? No tiene claro el concepto de santificación. Entonces, el antinomiano, al no tener claro el concepto de santidad o santificación, cree que ya lo recibió todo en Cristo, que no puede hacer nada, y se abandona viviendo de manera irresponsable ante la ley de Dios. Él abusa de la gracia, convierte su vida en algo libertino. El antinomiano es amigo del libertinaje. Y ojo, porque tenemos ese tipo de personas. Yo lo decía en Cali hace 8 días, creo que no se alcanzó a salir acá, pero yo decía, por un ejemplo que le ponía de mi mamá, ¿sí lo escucharon? ¿No? Porque mi mamá salió mucho el año pasado, faltó mucho culto, entonces mis hermanos le decían a mi mamá, uy, voy a decir al pastor que ya perdió la membresía. Me preguntaron, yo le dije, no, con 5 faltas
ya perdió la membresía, yo le decía molestando. Entonces ella dice, lo importante es que no pierda mi salvación, la tengo segura. Ahora, yo no sé ese ejemplo, yo sé que mi mamá lo dijo en buenos términos, pero lo usé y sé que pronto lo va a volver a ver, dirá, uy, estoy bailando con mi mamá. Pero es que me hizo pensar porque así somos nosotros. Nos justificamos, no vivimos una vida tan santa y nos justificamos en la justificación. Ya soy salvo, ya soy justificado, no hice nada, Él lo hizo todo por mí, me va a llevar a la gloria. Es así, es verdad. Pero entonces, por eso me permito ciertas cosas. Yo le decía a los hermanos, mi mamá por lo menos dice que falló 5 veces el domingo anterior. Y hay otros hermanos que creo que son mis hermanos, para no condenarlos, que faltaron hasta 10 veces y hasta más. Y entonces yo me pregunto y digo, bueno, ¿qué pasa con ese justificado, con ese creyente que no ha entendido que Dios tiene un día, se llama el día del Señor, y que ese día se debe respetar por encima de todas las cosas? ¿Qué le entendió? ¿Qué le ha faltado? ¿Qué le falta a esa persona que dice que es creyente, pero es increíble, dice que es justificado, pero pasa el día y no lee la Biblia? No lee la palabra de Dios. Yo he venido bregando y llevo más de 7 años en Cali insistiendo que es imposible que pase un año y no nos leamos toda la Biblia de pasta a pasta. Por eso el año pasado surgió tener la lectura de la Biblia y ahora la estoy volviendo a poner porque la idea es esa. De que tenemos un año para leer la Biblia de pasta a pasta y además de eso, de tener nuestros estudios personales. Pero ¿por qué un creyente de la Reforma, una iglesia bíblica que dice que es justificado, que está seguro de la salvación, no tiene comunión con la palabra? No tiene comunión con Dios en oración, ya le cuesta orar. Y entonces todo esto, ¿a dónde lo va a llevar? A que no vive tan santo, a que se permite ciertas cosas, a que lo pasa más en el celular viendo TikTok, por lo menos en Estados Unidos, como que van a quitar eso, y no le importa mirar pornografía, y se la permite, es una cantidad de cosas que se permite. No digo los nombres, pero en Cali me di cuenta de alguien que lleva la mentira constantemente, y sin embargo usted lo ve y es un fiel creyente. Es decir, ¿qué pasa? Sencillamente es esto, que no se tiene una claridad de lo que es la santificación, y entonces fácilmente nos dejamos, no, pues si el Señor lo hace todo. Hay quienes dicen, la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él produce el querer como el hacer. Pero muchos están esperando que Dios produzca ese querer y ese hacer. No lo va a producir a menos que usted se meta. Mire, hermano, si usted está flojón en algunas áreas, le garantizo, y es la gran verdad, usted comienza a leer la Biblia y comienza a orar un poco más, déjeme decirle que el Señor lo capacitará para que usted deje otras tonteras que tiene, y yo también. Es cuestión de rendirnos más al Señor. Así que el antinomiano tiene ese problema, y entonces él no ha entendido bien estos pasajes. Rápidamente le digo, ¿qué no ha entendido bien? Romanos 6:14. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y se va a parar ahí y le va a decir, ¿qué me dice que haga? Si ya no estoy bajo la ley, ya no estoy bajo las obras, el Señor ya no me exige a mí que cumpla ningún mandamiento, porque no los podía cumplir. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Claro. Gálatas 3:10-13. Lo malentienden. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Se da cuenta? Yo no puedo depender ahora de la ley. Aunque si yo dependo de la ley, estoy bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aunque esto es cierto, y Santiago dice que si uno cumple 9 mandamientos, pero deja uno sin cumplir, se hace culpable de toda la ley. Entonces alguien va a decir, claro, yo no podía cumplir la ley. No hay nadie que la pueda cumplir. Por eso Cristo vino y la cumplió, y eso sí lo entienden. Y como Cristo la cumplió perfectamente y me imputó esa justicia a mí,
me dejó libre ahora de que yo me esfuerce para cumplir la ley. Igual no voy a poder, ¿para qué me esfuerzo? ¿Sabe que alguien me decía así en una oportunidad? Yo le decía, ¿y usted no intenta guardar los mandamientos? ¿Para qué? Si no puedo. ¿Cómo así? No, yo no puedo guardarlos. Así que ¿para qué? Y si guardo 1, 2 y 3, fallo en uno, me hago culpable de todos. Ay, sí aplicaba bien Santiago. Entonces, ¿para qué intento cumplirlas? De hecho, no sé, pero estas personas que dicen que el Señor ya cumplió la ley por nosotros, que es cierto, que ellos no deben cumplirla porque el Señor ya la cumplió, y comienzan a sacarle un poco de cosas, yo me quedo aterrado porque esta misma gente tiene que coger el Sermón del Monte y quitarlo entonces. Porque ¿qué hizo Jesús en el Sermón del Monte? ¿Acaso no hablaba del cumplimiento de una ley de la mejor manera posible? ¿Qué va a hacer esta gente entonces con Cristo cuando Él resumió la ley en 2 mandamientos? Y dice, el primer mandamiento es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ahí están los 10 mandamientos explícitos. ¿Cómo amo yo a Dios? Cuando yo cumplo la primera tabla. A ver, ¿cuál es la primera tabla? Tiene 4 mandamientos, tratemos de recordarlos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí o no? No te harás imagen de nada, ni en el cielo ni en la tierra. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, guarda el día de reposo para santificarlo. Es la primera tabla. Eso es amar a Dios. Si una persona guarda esos mandamientos, está demostrando que ama a Dios. Vamos con la otra tabla, los otros 6 mandamientos por acá. Es amar al prójimo. Número 5 mandamiento, ¿qué es? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, si les digo en desorden, pues no me acuerdo bien. 6, no robarás, creo. ¿No matarás? No matarás. 7, ahora sí le pegué, no robarás. 8, no cometerás adulterio. 9, no codiciarás nada. 10, nada de tu prójimo. Bueno, ahí están. Entonces, Jesús lo que dice es sencillo. Mira, la tabla de los 10 mandamientos tienen un propósito de amar a Dios y amar al prójimo. Cuando cumplo la primera tabla, estoy amando a Dios. Cuando cumplo la segunda tabla, estoy amando al prójimo. Hermano, dígame de dónde viene el asesinato, de no amar al prójimo. Dígame de dónde viene el adulterio, de no amar al prójimo. Dígame de dónde viene la mentira, de no amar al prójimo. ¿De dónde viene la codicia? De no amar al prójimo. Es decir, por eso Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, eso sigue vigente. ¿Cuál otro no entiende? Y le voy a decir este nomás. Digamos Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ve? Una sola ofrenda. Con ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, me santificó para siempre. Dígame, ¿qué más puedo ponerle yo ahí? Y uno lo mira desde el lado de la justificación, nada. Pero es que ese texto está hablando de la justificación. Habla de una santidad para siempre, pero de la santidad posicional. Cuando hablábamos aquí de la justificación, lo dejábamos claro. Nosotros no aportamos nada para la justificación. Y una persona que es justificada, ella no va a crecer en justificación ni va a menguar. Ella está completa, está plena y eso no se altera. Pero en la santidad sí. La santidad sí puede ser progresiva y puede ser un proceso, y la santidad también puede ser en unos más y en otros menos, dependiendo de la rendición al Señor. Así que estos pasajes ellos los malentienden. ¿Cuál deberían comprender? Deberían comprender Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué dice Romanos 6, 1 y 2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo claramente está diciendo, ya fuiste perdonado del pecado en la justificación. Amén, ya fui perdonado. Entonces, ¿vas a vivir el pecado ahora porque ya fuiste perdonado? Él dice, no, en ninguna manera. Que eso es lo que hacen estos antinomianos. Los antinomianos están diciendo, como Cristo cumplió la ley, yo ya no necesito cumplirla. Como Cristo me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, ¿qué importan los pecados que ahora yo cometa? Igual ya están perdonados. Bueno, eso no es un razonamiento lógico, humano y hasta diabólico. ¿Sí o no? Piensen en eso.
Ah, el Señor me perdonó todos mis pecados con un solo sacrificio, ya no me perdona más. ¿Es verdad? Es verdad. En la justificación ya no, porque ya lo perdonó todo. Entonces ahora traslado eso acá y digo, entonces no importa lo que yo haga, igual ya me perdonó. Sí, pero en la justificación, no en la santificación. Eso es lo que ellos no entienden. Y no entienden estos dos pasajes. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Ahora, la gran pregunta es, yo ya fui justificado, Él ya me perdonó. Pregunto, ¿seguimos pecando nosotros? La respuesta es claro que sí, porque ya Juan, de hecho, en la iglesia primitiva se levantó un grupo, algunos dicen que eran los gnósticos, precisamente con este pensamiento. Ellos decían, el Señor ya me perdonó todos mis pecados. Ahora, noten este razonamiento. Él me perdonó todos mis pecados. Hermano, y es que uno fácilmente cae ahí, porque yo estaba cayendo en eso. Él me perdonó todos mis pecados. ¿Qué es perdonar? Quitar. ¿Qué es perdonar? Llevar. Entonces yo me miro, si ella me perdonó, yo ya no tengo pecado. Y lo que yo haga, no, eso no tiene nada que ver porque el Señor ya me perdonó. Yo peco para mí, para la gente, pero delante de Dios no, porque yo estoy puro. Y así se levantó un grupo, y por eso Juan tiene que escribir allá en Juan 1:8, ¿y qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso, la verdad de Dios no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces nosotros sí somos pecadores. Por eso, hermanos, y aclaro otra vez el punto, justificación no es aniquilación del pecado en su vida. Justificación es un perdón legal delante de Dios, una posición ahora que tenemos legal delante de Dios. No es nada ontológico en nuestro cuerpo, porque algunas personas creen que el perdón es que el Señor nos quitó el pecado. No, tú y yo seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, seguimos pecando. ¿Cómo pecamos? Infringiendo la ley de Dios. Es decir, nosotros aquí pecábamos porque infringíamos la ley de Dios, pero el Señor nos perdonó, nos justificó. Ahora que estamos aquí en este lado de la santidad, seguimos infringiendo la ley de Dios, por lo tanto seguimos pecando. Y entonces, ¿cómo vamos a dejar de pecar? Primera de Juan 4:19. Mire lo que nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ojo, dice Juan, nosotros, la iglesia, amamos a Cristo, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Note, Él nos amó primero y por eso nos perdonó. Entonces Juan dice ahora que yo, entonces, ¿qué hago? Lo amo a Él. ¿Por qué yo lo amo? Porque Él me amó primero. Pregunto, ¿ama usted al Señor? ¿Usted lo ama? Estoy hablando con ustedes, hermanos. ¿Ama usted al Señor? Amén. ¿Pero por qué lo ama? Porque Él lo amó primero. Es más, si el Señor no lo hubiera amado primero, usted no pudiera amarlo. ¿Sabe por qué yo amo a Dios? Porque Él me amó a mí primero. Él me amó. ¿Cómo me lo demostró? Justificándome. Entonces Él me justificó, me perdonó, Él me amó. Entonces ahora, dice Juan, yo lo amo a Él porque Él me amó a mí. Pero entonces, ¿cómo lo amo? Y ya termino con esto. Juan 14:15. ¿Cómo lo amo? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo amo yo a Dios? Guardando sus mandamientos. Voy a leer más, versículo 21, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Versículo 24. Note, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no guarda mi palabra, no guarda mis mandamientos. Ahora volvamos al punto. ¿Por qué yo amo a Dios? Porque Él me amó a mí primero. ¿Cómo yo sé que Él me amó? Porque me justificó. Entonces ahora,
como Él me justificó y estoy tan claro de que Él me perdonó, de que me limpió todos mis pecados, entonces yo ahora vivo como resultado de eso en amor a Él, en agradecimiento, vivo para amarlo. ¿Y cómo debo amarlo? Obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos. Ahora, ¿por qué guardo yo sus mandamientos? ¿Para recibir algo de Él? No, porque ya recibí algo de Él. Yo no guardo su palabra, yo no obedezco su palabra, yo no le sirvo a Él, yo no lo amo, yo no me doy, yo no me rindo a Él, yo no vengo a predicar aquí, yo no me entrego a Él para recibir algo de Él, sino porque ya lo recibí, ya lo tengo, soy salvo, Él está en mi vida, el Espíritu Santo reposa en mí, la salvación la tengo segura, soy justificado hasta los huesos, eso nadie me lo va a quitar. Si me muero ahora me voy con Él para el cielo, entro a la morada celestial. Porque tengo todo eso por pura gracia, es que ahora yo me doy, es que ahora yo me rindo sin ser legalista, guardo la ley de Dios, no porque soy legalista, sino porque lo amo, y la manera de demostrarle mi amor es rindiéndome, como dice el antioqueño, con alma, vida y sombrero. ¿Ve que ese es diferente? Entonces ahora no nos esforzamos para ganar algo, sino porque ya lo ganamos, lo tenemos, pero no nosotros, sino por pura gracia, porque Cristo fue el que lo ganó para nosotros. ¿Se entiende eso, hermano? Ya no será más antinomiano, amará la ley de Dios, caminará en obediencia al Señor, y mucho menos será legalista, porque ya sabe que usted no puede hacer nada para tener algo. Dios lo hizo todo por pura gracia. Que trabajemos este año de esa manera, y por eso quise traer este tema, para que tengamos la libertad, hermano. No hay algo más hermoso que ser libre, tener la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, pero no es una libertad para un libertinaje y vivir en desgracia, es una libertad para amar al Señor libremente, entregarnos a su servicio libremente, como un fruto, como un resultado de que Él ha trabajado y está trabajando en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos, y dejar ahí. Bendito Dios.